Eso en mi sermón, hermanos. Aunque Guadalajara ya sabe que hasta 2 horas nos hemos aventado, ¿verdad, hermanos? 2 horas 10 en domingo de sermón. Y hay algunos que piden más. Dicen, ya, pastor. Hermanos. Y después nos vamos a Capilla de Milpillas, al otro culto. Hermanos, vamos a dar gracias a Dios leyendo su palabra. Vamos hoy a estudiar Tito, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Y es asombroso porque tenemos un tema como tal, somos de Cristo. Hay otro tema dentro de nuestro congreso que es fortaleciendo nuestra fe. Pero ni el hermano Tony ni el pastor Raúl y yo nos pusimos de acuerdo para tratar como una línea, sino que todos confiamos en el Espíritu Santo trayendo a nosotros lo necesario para la iglesia, hermanos. Sí nos pasamos los textos que íbamos a exponer, pero no dijimos, busquemos esto para hacer una predicación temática expositiva, ¿no? Y esto está relacionado con lo que hemos estado escuchando también. Vamos a leer el Evangelio según la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. Amén. Dice el versículo 1, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ha prometido antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por su mandato de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. Hermanos, una noche una familia escuchó en su puerta, en la madrugada. Esta era una familia misionera en un lugar de alta persecución. Cuando digo alta persecución, no digo que está en el lugar número 30 como México, está en la lista mundial de persecución, México en el lugar 30. Estos están en el segundo lugar. Y escucharon que tocaron a la puerta y ese tipo de toquido no era normal, no era de hermanos. Era una manera de tocar agresiva. Y de inmediato el padre de familia, que es un hermano que hoy no está en el lugar en donde nosotros estamos, sabía que venía anunciando la muerte, hermanos. Él, por instinto paternal, quiso cubrir a sus hijos y a su esposa, tratando de correr, de escapar. Pero la casa estaba rodeada de hombres perversos y estaban a punto de ir a martirizarlos. El hermano lloró, oró, pidió rescate, pero el rescate no llegó como él quería, hermanos. Llegó de otra manera. No llegó librándolos de la boca del león como tal en ese momento en cuanto al sufrimiento de la carne, sino llegó para librarlos de esta tierra caída, hermanos, y llevarlos a la gloria del Rey. Pero una de las cosas más asombrosas de este testimonio es que uno de los hijos pequeños, la familia lloraba, la esposa lloraba, él lloraba, las hermanas lloraban, y el pequeño dijo, papi, mami, ya estoy cansado, ya quiero ir con Jesús. El padre agarró valor, hermanos, abrió la puerta y recibió a aquellos que los martirizaron y entregaron sus vidas al Cordero que les había comprado en la cruz del Calvario, hermanos. Y cuando pienso en esto, hermanos, por supuesto que estoy seguro que no proviene de una mente meramente humana, no viene del libre albedrío, que no existe, hermanos, el libre albedrío antes de que Cristo nos tome. No puedo yo elegir a Dios antes de que escuche yo el Evangelio, hermanos. Esto viene cuando las almas han sido convertidas y ahora la mente de Cristo está en la mente del hombre que ha comprado. Y son capaces estos hombres, niños, jóvenes, de decir cosas que nadie se atrevería a decir. Bienvenida sea la muerte. Pase usted, que yo moriré para vivir. Y esto fue lo que hizo esta familia, impulsados por un pequeño niño de 6 años, que le dijo, ya papi, abre la puerta, ya me quiero ir con Jesús. Gloria al Rey, ¿verdad, hermanos? Y por eso es necesario tener certeza de lo que creemos y esperamos, hermanos. Tener certeza. Es pues la fe, ¿quién sabe ese texto de memoria? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No habla de una fe barata, hermanos, de una fe que tiene el mundo, de que su equipo ganará el mundial. O tengo fe que tendré un aumento, o tengo fe que compraré la casa que quiero. No, hermanos, es una fe dada por Dios, que es completamente distinta.
Es una fe que va a ser visible por obras. Es la fe de Abraham. Es la fe de Abraham, hermanos. Que él, creyendo en lo que Dios le estaba diciendo, fue capaz de manifestar su fe entregando a su hijo en sacrificio. No es una fe invisible, es una fe visible, hermanos. Cuán necesario es que nosotros tengamos certeza de lo que creemos y esperamos, hermanos. Qué necesario es tener claridad de la verdad que profesamos y que estamos abrazando, hermanos. Y más cuando vivimos en un tiempo tan difícil, de tanta relatividad, donde uno cree conocer o tener su propia verdad. Todos son teólogos en el cristianismo, todos son maestros, todos saben la verdad, y en el mundo allá afuera también, hermanos. Y es entonces ahí cuando el evangelio verdadero, hermanos, cobra mayor relevancia, cuando el evangelio llega a abolir por completo toda la sabiduría terrenal. Cuando el evangelio llega a mostrar la única verdad, hermanos, Cristo. No es una verdad, Cristo es la verdad, ¿verdad, hermanos? Cristo es la verdad. Y esto es lo que Tito tenía que enseñar. Esto es lo que todos los pastores y hermanos que están enseñando en las iglesias, particularmente nuestras iglesias, hermanos, tienen que enseñar. La verdad que no gusta mucho a los hermanos, la verdad que aún acusa al predicador y te dan ganas de predicar otra cosa que tenga más felices a los oyentes. La verdad que después de un sermón dominical, muchos de los predicadores terminan como en depresión por haber hablado lo que hablaron. Pero es la verdad que traerá libertad y vida eterna, hermanos. Esto es lo que Tito tenía que enseñar y es lo que Pablo le exhorta a Tito, hermanos, que enseña a la iglesia que está en Creta en relación a esta carta, hermanos. Esta iglesia es una iglesia rodeada de paganismo, rodeada de mentira, y una iglesia necesitada de ser afirmada en la verdad infalible de la palabra de Dios, hermanos. Y así hoy nosotros, como la iglesia en Creta, como iglesia de Cristo, rodeados en medio de un mar de paganismo, de hedonismo, de evangelio de la prosperidad, de abundante mal testimonio, hermanos, de la iglesia cristiana, un mundo en donde vemos que algunos pastores se están suicidando, iglesias son divididas, personas no respetan las autoridades eclesiásticas, iglesias que no están reflejando a Cristo, hermanos. Estamos rodeados de un lugar lleno de anarquía y desesperanza, hermanos. Y es ahí en donde nosotros somos llamados a ser afirmados en la verdad del evangelio de Cristo. El evangelio que decimos haber creído, y así centrarnos en la verdad de Dios, hermanos. Y esta es la verdad que el apóstol Pablo está empezando a proclamar en esta carta desde el versículo 1, hermanos. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Esto me encanta, porque hay una doctrina, probablemente algunos de aquí todavía no salen de ese engaño, que creen que nosotros podemos escoger a Dios. Yo sé que ese es un cuento viejo para nuestra iglesia. ¿Cómo, hermano? Hasta un niño se reiría en nuestra iglesia, hermanos. ¿Cómo que un hombre hundido en pecado y muerte puede escoger a Dios? Es imposible. ¿Cómo un muerto va a decirle: Jesús, ven, sálvame, yo creo en ti? Es como si Lázaro hubiera gritado a Jesús: Jesús, que no ves que estoy muerto, ven, dame vida. ¿Sí hizo eso Lázaro, hermanos? Lázaro, ¿cómo estaba? ¿Olía a qué? ¿Por qué? Porque estaba muerto. Y un muerto puede hablar. Un muerto puede elegir a Jesús. Un muerto puede llamarle a Dios para que lo salve. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Jesús le dijo: Lázaro, levántate, sal fuera. Ahora, ¿cómo es que un muerto escuchó? ¿Te has preguntado eso? El poder de la palabra, la vida, hermanos. Lázaro no escuchó, Jesús lo hizo escuchar. Y Lázaro respondió y salió, hermanos. Esa es la verdad que nosotros proclamamos, que Dios es soberano, que Él es perfecto, que no necesitamos nada sino solo a Cristo para poder llegar a vida eterna, hermanos. Estamos viendo en esta carta, hermanos, un evangelio que se proclama con un mensaje histórico. Y un mensaje histórico que tiene relevancia para los cristianos de todos los tiempos. Es un mensaje de Dios, hermanos, dado por un esclavo.
¿Has pensado en eso? Que estas cartas que motivan, la de los Filipenses y muchas otras, están siendo escritas y enviadas por un esclavo. Algunos de entre los que estaban ahí decían: ¿cómo le estás haciendo caso a este esclavo? ¿Cómo crees que su Dios va a ser verdadero si está en la cárcel? Está encarcelado, está derrotado, viejo, cansado, golpeado, y le haces caso a ese hombre que te habla de un Dios que lo abandonó ahí. Hermanos, el Evangelio trata de la vida eterna, más que de cualquier otra cosa, de eternidad. El Evangelio trata de riquezas, hermanos, riquezas en gloria, en la eternidad. El Evangelio, hermanos, que trae verdad, primeramente es lastimoso, porque a la gente que está tan arraigada en el mundo, los desarraiga de ahí para colocarlos en una mente que piensa en la eternidad. Y este es el mensaje del esclavo Pablo, hermanos. Este esclavo que es un enviado de Dios, un enviado de Cristo. Y es un mensaje, hermanos, conforme a su propósito. Y por lo tanto, se extiende para recordar a Tito y a toda la iglesia una verdad central del Evangelio que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo. Y es una verdad que tú y yo tenemos que recordar siempre, porque aunque proclamamos a Cristo en la cruz, nosotros como seres humanos tenemos que pensar también en el premio. Tenemos que tener una esperanza en la esperanza. Y esta es la esperanza de la vida eterna, hermanos. Tenemos que tener esperanza en Cristo y tenemos que tener esperanza en la vida eterna en Cristo. Algunos que entienden bien esto dirían: hermano, es que estás repitiendo lo mismo, porque nuestra esperanza es Cristo y la vida eterna es Cristo, y el reino en el cielo es el reino de los cielos por Cristo, y el premio inmerecido es Cristo, y todo lo que vamos a querer solo es a Cristo. Tenemos que recordar, hermanos, que esta esperanza de vida eterna es una esperanza prometida por Dios. Y Pablo, hermanos, reconoce que ha sido llamado no para buscar su beneficio personal, tampoco ha sido llamado para satisfacer sus deseos o intereses egoístas, sino que Pablo, hermanos, fue puesto para bien de la fe de los escogidos de Dios, como dice esta carta, hermanos, y para que estos tengan el conocimiento pleno de la verdad que se refleja en una verdadera religión. Que no es incorrecto decir que hay una verdadera religión. Es correcto decir que nuestra religión es Cristo, por supuesto. Y la práctica del cristianismo, hermanos, se va a llevar de la manera correcta, única y exclusivamente, si confiamos en aquel que nos hace ser cristianos y en la vida eterna. Si no tenemos esta promesa, hermanos, en nuestra mente, estaremos más o menos bien. Pero aún cuando llamemos por teléfono de mañana a la casa de los hermanos, preguntaremos: ¿cómo estás, hermano Raúl? Y Raúl contestará: amanecí, gracias a Dios. Como si fuese lo mejor que podemos recibir. Cuando los cristianos deberíamos de contestar el teléfono, lo había dicho antes: ¿cómo amaneciste, hermano? Vivo, desgraciadamente, hermano. Quisiera estar ya con el Rey. Quisiera estar gozando de la promesa de la vida eterna con Él. Suena duro, ¿verdad, hermanos? Pero eso es lo que tendríamos que decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es... Y esto no es algo ligero, es algo verdadero, porque cuando nosotros lo anunciamos pero no queremos en realidad dejar esta tierra aún, pues estamos mintiendo al decirlo, hermanos. Es como decía Pastor Raúl: imagínense que en realidad cantáramos cómo amamos a esa cruz sintiéndolo de corazón. Es probable que este lugar temblaría, hermanos. Probablemente los muros cobrarían vida y no sé qué verían los de allá afuera. Sería un Pentecostés. De eso depende mucho, hermanos. El pensar en la vida eterna, en la esperanza de la vida eterna. Hermanos, la fe nos permite creer el mensaje de Cristo.
La fe que es un don de Dios, que no es la misma fe que nosotros conocíamos, la fe que tenías por Guadalupe o algún otro santo. No, esa no es la fe en Cristo. Dice la palabra que la fe cristiana es un don de Dios. Dice el apóstol Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Y después interrumpe y dice, hey, ojo, esta fe no es cosa de ustedes, es un don de Dios. Nada es nuestro en la salvación, hermanos, nada. Y esta misma fe verdadera nos permite creer el mensaje de Cristo y abrazar esta esperanza de la vida eterna. Cuando el apóstol Pablo habla de examínense en su fe, precisamente está tratando de decirnos, hermanos, ¿están seguros que la fe que ustedes dicen tener es la fe que ha sido dada por Dios o es la fe que tienes desde que naciste? Porque esta fe nos permite abrazar el mensaje del Evangelio, ponerlo en práctica y también abrazar la esperanza de la vida eterna, hermanos. Y podemos abrazar con certeza esta esperanza, con certeza, con paz, con tranquilidad, sin miedo a la muerte, porque esta esperanza no es dada por hombres, sino esta esperanza viene por Dios. No viene de Pablo, hermanos. No viene de los pastores de la iglesia, no viene de los predicadores de la iglesia, hermanos, no viene de ningún brujo ni mago, no viene de nadie, hermanos, ningún pensador, ningún iluminado, no viene de ningún filósofo o fundador, no viene de un gran movimiento social, sino viene de Dios, hermanos. Esto es lo que los hermanos de Hebreos, héroes de la fe, hermanos, pensaban. Voy a ir solamente un poco a leerte en Hebreos capítulo 11, versículo 33, dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres de ellos que tenían fe recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Escucha esto. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Di que eres cristiano y te mato. Soy cristiano. Niega a Cristo y te dejo ir a ti, a tu familia. Somos cristianos. No aceptando rescate. Por fe, hermanos. Por fe. ¿Por qué? A fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados y maltratados, los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermano, tú dices, bueno, es que eso fue en el tiempo de la persecución. No, hermanos, eso fue porque ellos en realidad creían en Cristo y en la promesa de la vida eterna y lo manifestaban. Si tú crees esto hoy aquí, de la misma manera van a perseguirte. De hecho, estarás buscando la persecución. El sermón del domingo se titulaba, la última porción del título era orando por problemas. No porque nosotros, Señor, envía problemas, no, porque al momento nosotros de pedir ser como Jesús, los problemas llegan por añadidura. No porque seas contencioso, no porque seas egoísta, porque seas gritón, porque estés predicando en contra de Guadalupe o del Papa o del cardenal. No, hermano, porque estás predicando a Cristo con tu boca y con tu vida misma. Y eso viene, esto que estos hermanos que no aceptaban rescate a fin de morir e ir con Cristo y ahí recibir galardón y escuchar de la boca del Señor, buen siervo fiel, era porque ellos en realidad creían. Y ellos creían, hermanos, no porque alguien se los decía, sino porque esta promesa venía de Dios. Pablo reconoce, hermanos, que ha sido llamado no para buscar sus beneficios, sino únicamente para anunciar que estas cosas provienen de Dios. El apóstol Juan, en primera de Juan, si quieren acompañarme, está diciendo esto. Y trata de decirte que no pienses en ellos, ni creas a ellos únicamente porque ellos lo dicen, sino porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Eso os anunciamos.
Termina el hermano, gloria a Cristo, en el versículo 4. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Porque esa promesa venía de Dios, hermanos. No viene de nadie más sino de Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo nos dice que la esperanza del creyente, la esperanza en un mundo mejor, donde no hay corrupción, donde ya no hay paganismo, donde no hay mentira, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay aflicción. Uno de mis hijos me decía, pero ¿cómo es la vida eterna? Me voy a aburrir viviendo eternamente. No hay aburrimiento, no hay celos, no hay ira, no hay contiendas, no hay nada, sino solo plenitud de gozo en la faz de Cristo, hermanos. Dios nos promete nada más y nada menos que participar de su misma vida. Nos ofrece su serenidad, nos ofrece su paz, su verdad, su bondad. Habiendo llevado Él, hermanos, nuestro fracaso moral, nuestras tinieblas, nuestras miserias, nuestros pecados, transgresiones. Hermanos, esta promesa de la vida eterna no es la promesa de un ser humano falible y mentiroso. Es la promesa de un Dios que no miente. Y esto tiene que retumbar en mi mente. Porque como estamos incapacitados de poder entenderlo a plenitud, al menos llegar a ese límite en donde yo me veo incapaz de poder comprender, pero yo recuerdo que mi Dios es capaz de todo. Lo digo constantemente. El apóstol Pablo dice que ahora vemos como a través de un espejo oscuramente nublado. ¿Tú puedes ver a través de un espejo, hermano? No, no puedo. Y ahora nublado, menos. ¿Qué tratas de decir? Que ahora estamos viendo a través de ese espejo oscuramente nublado, pero eso no quiere decir que atrás del espejo no hay algo. Y nosotros debemos recordar, hoy no puedo entender bien, hoy no puedo ver bien, hoy no puedo hacer lo que yo quisiera o lo que dice tu palabra que debo de hacer. No puedo creer, no puedo desear la muerte como tal, pero sí creo que tú estás ahí, Señor. Creo que estoy en problemas en un mundo caído, corrupto, que me engaña, que me llama al deleite, propia satisfacción, que me busca huir de la muerte, huir de la pobreza, huir del padecimiento, que me mueve y me llena el placer y que lo busco. Pero recuerdo que hay un Dios que no miente. Recuerdo que todo esto va a terminar, pero hay un Dios eterno que me ha prometido vida eterna con Él. Y constantemente pediré al Señor que me recuerde que Él no miente. Eso dice Números, ¿verdad? 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Hermanos, aún los padres podemos mentir. Los pastores podemos mentir. Los hermanos, entre parejas se pueden mentir. Todos ustedes, hermanos, siendo creyentes, muchas veces somos inconsecuentes y decimos mentiras, aunque las atenuamos diciendo que nos tocó decir una mentira por no hacer un mal. Chicos, grandes, jóvenes y viejos, todos hemos pecado en mentira, hermanos. Todos. Pero Dios no miente. Aunque nosotros, hermanos, por nuestra mentira, nos cueste trabajo creer todo esto, si Dios lo dijo es porque es. Y si te preguntas, ¿y por qué creemos? Porque la palabra lo dice, hermanos. Porque la palabra lo dice. Los hermanos en Creta, hermanos, tenían que arrepentirse de esto también, de sus mentiras. Pues aunque fueran normales, en su cultura, hermanos, esto no honraba a Dios, en quien ellos decían haber creído. Hermanos, la mentira es pecado. Y nosotros debemos arrepentirnos de ello porque ofendemos a Dios de esa manera, ya sea porque tememos a lo que pueda decir la gente o porque pensamos que nos puede costar decir la verdad. Simplemente el no decir la verdad es mentir. El no decir la verdad es mentir, hermanos. Debemos hablar la verdad, amén, hermanos. Y es algo que puedes proponerte a partir de este día. Voy a decir la verdad, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Voy a hablar la verdad. Debemos hablar la verdad, hermanos, porque Dios es fiel y verdadero.
Nunca miente. Debemos creer la verdad, hermanos, porque cuando Él dice que algo va a hacer, cuando Él lo ha prometido, lo va a saber, hermanos. Lo va a saber. Él tiene todo el poder para ejecutar cuanto se ha propuesto. Él ha dicho vida eterna, y para aquellos que están en Cristo habrá vida eterna. Él ha dicho condenación eterna, y para aquellos que no tienen a Cristo habrá condenación eterna. Recordemos, hermanos, que aun cuando le mentimos al hombre, pecamos en contra de Dios. Y recordemos que debemos temer a Dios y no al hombre, hermanos. Debemos hablar la verdad, porque Dios es fiel y verdadero y nunca miente. Esto es precisamente lo que está sucediendo en muchas congregaciones, que por temor a que los hombres se ofendan, ellos prefieren hablar mentiras para no ofenderlos y se olvidan del temor a Dios. Dice el Salmo 33:11, hermanos: el consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35 también. Hermanos, esta promesa es una promesa de Dios desde la eternidad. Es una promesa que se ha ido cumpliendo ante nuestros ojos. Todas las promesas que tú ves aquí, hermano, se han ido cumpliendo ante nuestros ojos. Todas las promesas que faltan porque nuestros ojos vean, serán vistas. El Señor dijo que vendría, hermanos, y el Señor vendrá en cualquier momento. Esta es una esperanza que ha sido manifestada también, porque de pronto, hermanos, creo que en la bondad de Dios y en nuestra incapacidad para poder entender esto, Él le gusta hacerse visible. Primeramente, a mí me gusta mucho que recuerdes su creación. Romanos 1:20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles en su creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tenemos excusa para decir que no vemos a Dios. Cuando disminuimos nuestro compromiso con Dios, hermanos, cuando nos vamos enfriando un poco, cuando olvidamos sus promesas de la vida eterna, volteemos y veamos la creación. Toquemos el vientre de una embarazada, que aquí somos bendecidos por tener embarazadas. Veamos los ojos de nuestros hijos. Toquemos nuestro corazón. Hermanos, comamos un fruto, el que sea de tu agrado. Tomemos un vaso de agua. Recibamos el aire fresco, hermanos. Sintamos el sol. Escuchemos el ruido del mar, los árboles en el bosque. Hermanos, veamos el agua nacer de las rocas. Recordemos, este es mi Dios. Este mismo Dios de la creación, que se hace manifiesto a través de su creación, es el Dios que me ha prometido vida eterna. Es el mismo Dios que veré frente a frente en la faz de Cristo, que viviré por la eternidad con Él gozándome. No me hará falta nada, desgraciadamente. Esposo, esposa, no habrá necesidad. Tus hijos que tanto amas y llegas a la idolatría, no sentirás más necesidad por ellos. Porque la promesa de la vida eterna, hermanos, no es solamente montar, algún día Pastor Raúl lo enseñaba aquí en Guadalajara, un gran caballo blanco, nadar con las ballenas, hermanos, y estar con ellas, meter el nido, la mano al nido de la víbora, tocarla. Eso habrá si Dios así lo quiere. Pero el premio ahí inmerecido, el trofeo para la iglesia, hermanos, inmerecido también, y aquello que nos tendrá asombrados por la eternidad será Cristo y solamente Él. Solamente Él. Nos sentaremos, hermanos, ahí a verlo, a contemplarlo, a amarlo, a adorarlo, a alabarle. No faltarán alabanzas, porque al verlo, hermanos, seremos inspirados en automático para cantarle y gozarnos. Hermanos, gloria a Dios, ahí ya no habrá más cáncer, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más muerte, dolor, ya no habrá culpa. Ya no habrá absolutamente nada de lo corrupto que hay en este mundo, hermanos. Aunque sigue siendo este mundo hermoso también por la misericordia de Dios. Hermanos, la esperanza de vida eterna prometida por Dios es una esperanza manifestada. No se quedó en lo oculto. Ya desde antes Dios la había anunciado, pero no fue manifestada plenamente, pues Dios estaba esperando que se cumpliera todo cuanto se había propuesto hasta el tiempo señalado. Hermanos, la esperanza de la vida eterna, el día postrero,
lo que anunciaban los profetas en el futuro, es cuando decía Pastor Raúl, llega el Mesías. Si tú te preguntas cuándo comienza el fin del mundo, cuando Jesús nació. Desde que el Señor Jesucristo llega, hermanos, el fin comenzó. Comenzó a caminar, comenzó a temblar la tierra y toda la creación. Cristo muere en la cruz, esto está temblando y lo único que falta es ¡pum!, cerrarse. No hace falta nada más, hermanos, solo que Cristo venga. Y esto sucederá en el buen tiempo de Dios, hermanos. No cuando el pueblo de Dios quiera, ni cuando el pueblo de Dios quiso, no cuando los gobernantes quisieron, hermanos, sino en el buen tiempo de Dios. Podemos ver el ejemplo en Génesis 3:15. Si tú te preguntas en dónde el Evangelio se anuncia en el Antiguo Testamento, hermanos, a mí me encanta ver e interpretar Génesis 1:1 en una manera temerosa, y yo ahí veo el Evangelio. Y lo hemos predicado. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Estaba desordenado, tu vida estaba hueca, vacía, oscura, el diablo se movía en tu interior, pero el Señor dijo luz. En realidad no es la sana interpretación, pero el Evangelio aparece en Génesis 3:15 de una manera gloriosa. Los que no sepan, subrayenlo, anoten. Génesis 3:15, hermanos, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, aplastada, hermanos, y tú le herirás en el calcañar. Por eso la iglesia, hermanos, como Cristo fue herido en el calcañar. Qué herida, ¿verdad, hermanos? La iglesia continuará siendo herida también. La iglesia seguirá siendo mordida por la serpiente, pero la serpiente ya no tiene más veneno, porque todo el veneno fue puesto en Jesús. Ahora nos muerde, nos lastima, nos hace daño, y aún podría llegar a matarnos el diablo, pero para vivir en la eternidad, hermanos, en el tiempo del Señor. Eclesiastés 3, hermanos, también dice: todo tiene su tiempo. Y asimismo, hermanos, el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Y es lo que podemos ver en la carta. No tenemos el tiempo ahora para estudiar toda la carta, pero si el Señor nos permite, llegaremos. Porque en la iglesia estamos predicando el Evangelio de manera expositiva, secuencial, consecutiva, versículo a versículo, libro por libro, o evangelio por evangelio, hermanos. Y espero que podamos llegar. Pero podemos ver en esta carta, hermanos, y en los demás escritos de Pablo, cómo su corazón arde por esta esperanza. Pablo, hermanos, tiene buen testimonio. Pablo es un creyente que ha hecho una buena labor, ha sembrado muchas iglesias. Es reconocido, hermanos. Creo que hoy algo nos persigue a los predicadores. Queremos todos ser conocidos, y algunos cometemos el error de proclamarnos más a nosotros que a Cristo. Si tú puedes ver muchos de los cristianos predicadores que hoy se siguen por internet, checa por favor algo desde hoy. Ve sus pequeños extractos o sermones, te darás cuenta que muchos de ellos no hablan absolutamente nada de Cristo. Eso es muy peligroso, hermanos. Pablo era mejor que todos estos, mejor que todos nosotros. Pero Pablo, hermanos, parece que en realidad lo que quiere es morir. ¿Por qué? Porque él ha entendido qué significa morir para él. Él ha entendido que la vida verdadera no se encuentra en este mundo, sino en la vida venidera, en el tiempo venidero, en el mundo venidero, hermanos. Y por eso Pablo coloca todo su empeño en ser de utilidad a los escogidos de Dios, para que crean y sean afirmados en la verdad y vivan una vida de piedad, recordándoles que algún día estaremos frente a aquel que nos ha dado todas estas instrucciones. La resurrección, hermanos, que trataré el día de mañana, si Dios permite, tiene mucho que ver con la esperanza. Aquellos que se olvidan o son negligentes de lo que tienen que hacer como cristianos. Hablo de un ministerio en la iglesia, hablo de la paternidad, de ser esposo, esposa, madre, hermana. Aquellos que están y no están deben de recordar de esta promesa. Deben recordar que algún día estarán frente a aquel Señor resucitado en carne y hueso.
al cual le tendremos que dar cuentas. Debemos de recordar, hermanos. ¿Quieres esforzarte? ¿Quieres tener un ministerio? ¿Quieres hablar con los pastores y ver de qué manera puedes servir, predicar, ir, sembrar una nueva iglesia? ¿Sabes que cuentas con nuestro apoyo? Que te mueva el recordar la vida eterna. Estarás frente al Señor que resucitó y a Él tendrás que dar cuentas. Lo verás frente a frente y le dirás: Señor, pues es que no hice, o Señor, hice. Algunos que se entregan, hermanos, por completo y que toda la gente los estima poco, que no se les agradece, que no se les honra, deben de tener la certeza que el Señor les dirá: hijo, yo vi lo que hiciste. Aquellos que luchan con el adulterio, con la fornicación, con la pornografía, aquellas esposas que les cuesta trabajo sujetarse a sus esposos, o aquellos esposos que les cuesta trabajo morir por su esposa, pero que se esfuerzan y lo hacen. Aquellas madres que sirven en su ministerio enseñando del Señor a sus hijos, y aparte haciendo las cosas de casa, esforzándose día con día para reflejar a Cristo, y nadie te dice nada, hermana. Que esperas que tu esposo te diga: oye, qué mujer, cómo te esfuerzas. Mira, mis hijos están hablando inglés, francés, alemán, la Biblia, el derecho y al revés. Conocen a Cristo y el Evangelio. ¿Y no te lo dicen? Ten por seguro, amada o amado, si en su defecto es así, que Cristo sí tiene anotado todo. Y te dirá: yo vi esto, yo vi, hijo, yo lo vi. Cuando nadie te dijo gracias, yo vi. Cuando apagaste la computadora a punto de caer en tentación, yo te vi. Cuando te vaciaste los bolsillos para ayudar a aquel hermano en necesidad y nadie supo ni te dijo gracias, yo lo vi. Debemos de pensar en eso, hermanos. La vida eterna. Y eso tiene que ser mi esperanza para servir, para vivir, para amar, para dar, para andar. La vida eterna. La vida eterna, hermanos. Yo te pregunto otra vez: ¿es la esperanza de la vida eterna en Cristo lo que le da sentido a tu vida? Detente por un momento, aguanta el calor y respóndete: ¿es la esperanza de la vida eterna en Cristo lo que le da sentido a mi vida? Es decir, en realidad tú, amado, amada, niño, joven, en realidad tu esperanza no es tu salud, un aumento de trabajo, una casa mejor, una iglesia más bonita, hacer esto o aquello, sino tu esperanza en verdad es la vida eterna. ¿Has pensado eso? En realidad mi esperanza es la vida eterna. No importa que me pisen, que me escupan, que me abandonen, que quede pobre, que esté en un hospital. No importa que el Señor me envíe a un hospital o a la cárcel para que le predique ahí a los enfermos, más enfermos. No importa, yo estoy esperando la vida eterna. ¿Tú es lo que piensas? Es lo que Pedro está tratando de enseñar a Tito. La esperanza de la vida eterna, hermanos. ¿Vives con esta expectativa de la consumación de tu salvación cuando Cristo venga? Porque recuerda que la consumación de tu salvación es cuando Cristo venga. Y escuchemos, hermanos, con voz de trueno: a la derecha, los amados de mi Padre. Imagina, hermano, imagina ese día en donde el Señor se manifieste de la manera que sea que se manifieste, lo que sabemos que vendrá en carne y hueso como subió al cielo, y escuches: amado, amada, a mi derecha. Ahí se consuma la vida eterna. ¿O confías en tu fe y esperas en el tiempo de Dios, cuando Dios quiera? Pues bueno, está bien. Amado, ¿acaso estás pensando constantemente en el día que tu corazón, porque sucederá, comience a latir más despacio, hasta que de pronto no lata más, y en ese microsegundo entres a esa dimensión del Señor, hermano? ¿Piensas en ese momento? ¿Mortificas tu carne día con día pensando en el día que entregarás el espíritu al Dios de los espíritus? ¿Tu mente está enfocada en eso? ¿O aún sigues enfocado en dar gusto, en manifestar el mundo, en no reflejar a Cristo, en querer ser sensuales, hermanas, o en querer estar en la vanidad, o en querer nosotros presumir lo que tenemos, lo que somos, y tratamos que eso es lo que se tiene que hacer? Tratamos de pensar que eso es lo correcto. ¿O mi esperanza está en la iglesia? ¿O mi esperanza está en que algunos hermanos hagan el trabajo que yo no hago? ¿O mi esperanza está en que algunos hermanos que pueden sostengan algunos ministerios, ellos lo hacen?
Mi esperanza está en mi padre, en mi madre, en mi hijo, en mi esposa, en mi esposo. Tú, madre, ¿has pensado el día que tu esposo, si es el que da dinero a tu casa, muere? Y dices, ni me lo menciones. ¿Tu esperanza está en tu esposo entonces? Tú, hermano, que a lo mejor sientes la necesidad de hacer un cambio de casa para estar cerca de la iglesia, aún cambiar de estado. Y piensas, pero luego, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a andar? ¿En qué está tu esperanza? ¿En ti, en tu trabajo, en tu sabiduría? ¿O tu esperanza está en Cristo y en la vida eterna, hermano? Es una muy buena pregunta para hoy, aparte de la otra que te encomendé. Hermano, ¿en realidad piensas en la vida eterna, en la consumación de tu salvación? ¿O te afanas y te apegas solamente a las cosas de este mundo? Y todo tu afán debajo del sol no es más que vanidad. ¿Sufres más por pensar que alguno de tus hijos puede morir? ¿Más que tu alma pueda perecer en el infierno por la eternidad? Pon esto en balanza y piénsalo. Solo piensa si en realidad estás más entusiasmado por la vida eterna o por cualquier otra cosa perecedera, hermano. Dice el predicador de Eclesiastés de nuevo: vanidad de vanidades. Todo es que, hermanos, vanidad. Pero esta manifestación, dice Pablo a Tito, hermanos, le fue encomendada a Pablo por mandato de Dios nuestro Salvador. Recordarles la vida eterna. A este servicio lo llamó Dios, hermanos. Al Dios que es el Salvador de pecadores, a nuestro Salvador. Quiero creer, hermanos, en el poder del Evangelio, que a pesar de mí, a pesar de ti, Él nos ha salvado. Quiero creer y quiero que tú creas también, hermano amado, por la misericordia de Dios, que cuando ponemos en duda la salvación de alguien por el tipo de persona, también ponemos en duda el poder de Dios en su evangelio. ¿Has pensado en eso? ¿Este hermano será salvo? Y mira nada más cómo habla y cómo anda. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? ¿En las obras de esta persona o en el poder de Dios para salvación? Si algunos de entre nosotros, por la gracia de Dios, se sienten indignos y se golpean el pecho y dicen, ¿cómo yo podría vivir en el lugar en donde el Hijo de Dios va a habitar? ¿Cómo yo podría entrar ahí? Hermano, insistiré siempre. Esa es una de las manifestaciones más gloriosas de que el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti. Ahora te toca descansar y creer que sí, pecador miserable, el Señor te ha comprado con su sangre y tú entrarás al gozo eterno con Él. Hermanos, el Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo y decretó salvarnos por medio de la redención en Cristo, cumplió con la venida de su Hijo, el Salvador. Dijo que moriría y murió el Hijo de Dios, hermanos. Dijo que resucitaría y resucitó, hermanos. También vendrá, hermanos, y nos llevará a vida eterna. Piensa en esto, ¿qué otra visión puede darle sentido a tu amor y a tu servicio a Dios? Piensa ahorita, ¿qué otra visión o qué otra cosa puede darle sentido a tu servicio a Dios? Si algún día el Señor regresará a la viña y hablará con sus siervos, si algún día el esposo llegará y tocará para ver si están preparadas con lámparas, aceite y fuego en ellas, si sabes que algún día de inmediato puedes morir sin que nadie te avise, si sabes que aún este mundo caído sufre por la caída y tiembla y derrumba, si sabes que las cosas pueden cambiar de un momento a otro, en realidad, amado, ¿qué es lo que tú necesitas para poder tener una vida cristiana entregada al servicio de Dios? ¿Acaso necesitas un buen trabajo y buena economía? ¿Acaso necesitas salud y cualquier tipo de prosperidad? ¿Acaso necesitas una iglesia perfecta? ¿Qué necesitas? Solamente pensar en la vida eterna. Sea lo que sea, pase lo que pase, yo sé que algún día estaré frente a mi Señor, a quien tendré que darle cuentas. Yo por mi vida, no por la de los demás. La Escritura dice que cada uno dará cuentas de sí mismo. Cada uno de nosotros, hermanos.
En un momento en donde ya no podremos huir ni a derecha ni a izquierda, ni a correr, ni a escondernos, ni a refugiarnos abajo de un árbol, sino que estaremos frente a frente con aquel que nos creó, que nos entretejió, dice el Salmo 139, con sus manos, hermanos. Regresaremos a Él. ¿Qué otra cosa puede llenar nuestro corazón hoy, hermanos, y hacernos despertar cada día y vivir para la gloria de Dios? Señor, hoy me levanto, úsame para tu gloria. Yo digo a los hermanos en Guadalajara, antes de dormir, Señor, quiero pensar en ti en la mañana, Señor. Mi carne no quiere, pero mi espíritu te anhela y tiene sed de ti. Mi alma se regocija en ti, mi Salvador. Por favor, pon el deseo de alabarte y en la mañana despertarte, Señor, usa mi vida hoy. Pon almas frente a mí que les hable de ti, Señor. Úsame para tu gloria, con mis hijos, Señor, con mi esposo, con mi esposa, con mis vecinos, Señor, con los que sirven a mi alrededor, Señor, en tiendas, en lugares públicos. Úsame. Quiero llegar con un montón de cosas que te agraden y decir, Señor, aquí están tus pies. Señor, aquí está todo esto. Y lo hice todo por ti, mi Señor. Solo por ti, Señor. Solo para ti, mi Señor. Porque por Él, de Él y para Él son todas las cosas, hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, la esperanza que el apóstol Pablo está hablando es una esperanza que nos capacita. La esperanza de la vida eterna, hermanos, nos capacita. Tú puedes preguntarte, ¿cómo me capacita? Es una esperanza que nos mueve. Es una esperanza que da sentido a nuestras vidas. Es una esperanza, hermanos, que hace que los hombres comunes y corrientes que tienen vidas cómodas abandonen su comodidad, abandonen trabajos y pongan a su esposa y a sus hijos en servicio al Señor. Es una esperanza, hermanos, que va a ser un repelente a aquellas voces arraigadas al mundo que constantemente les dirán, pero tú dejaste tu trabajo, ¿y qué vas a comer? ¿Y qué le vas a dar a tu esposa, a tus hijos? ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo vas a andar? Y luego si te enfermas, ¿qué vas a hacer? Eso no es por tontos. Eso no es por flojos, hermano. Porque quieres trabajar en verdad y saber lo que es trabajo. Dedícate a la obra del Señor y verás. Vete a algún lugar a servir, a algún lugar difícil. Párate, hermano, y predica el evangelio en un lugar público con gente que odia a Cristo. Pero esta esperanza te capacita para poder resistir lo malo, amar lo bueno y decir, yo lo único que sé, aunque me cuesta trabajo entender, es que mi Señor me ha prometido vida eterna y la tendré. Y si me ha prometido vida eterna, toda la eternidad pensaré en lo que hice o no hice, sin condenación, porque no hay condenación a los que están en Cristo. Pero yo te aseguro que habrá un arrepentimiento en el cielo, hermanos. Y será por aquello que no hice para la gloria suya. Podremos muchos decir, ¿por qué no sufrí más? ¿Por qué no prediqué más? ¿Por qué no me abandoné más? ¿Por qué no mostré más a Cristo? ¿Por qué no le hablé a mis hijos más del Señor? ¿Por qué no continué? ¿Por qué no, Señor, hablé de ti a toda criatura como me indicaste? ¿Por qué fui tan necio, Señor? ¿Por qué te cambié por unas monedas como Judas? Por un trabajo, Señor. Por cualquier cosa. Hermanos, no es solo un mensaje motivacional del apóstol Pablo, es una realidad. Tú y yo moriremos y somos eternos, hermanos, en un cuerpo nuevo y un alma. Eso es tremendo, hermanos. Es una fe genuina en lo que Dios nos ha anunciado para conocer más a Cristo. Es una esperanza que me capacita para cada día entregarme más, hermanos. Y Pablo ha dicho en estos versos, trabaja, sirve a Dios, como yo he sido enviado por Jesucristo para beneficio de la fe de los escogidos de Dios. Y le dijo a la iglesia y te dice a ti, le dijo a Tito a la iglesia, y el apóstol Pablo nos lo sigue diciendo a nosotros. Trabaja, sirve, entrégate, ora, proclama, resiste. Recuerda que Cristo te compró, no tienes otra cosa más que hacer, más que solo las cosas de Cristo. En donde sea que estés, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. De hecho, hermanos, las maneras
en cómo Dios obra con mayor poder es cuando tú y yo estamos en aprietos y continuamos siendo hijos de Dios. Y que la gente no puede entender cómo es posible que estás hablándome del Señor, que es soberano y ha permitido que tú estés pasando por esto. Claro, porque no dependo de nada ni de nadie, sino solo de mi Señor. Y su mensaje lo voy a proclamar, aún como Pablo en cárcel. Que ya no hablen del homosexualismo en la calle, los van a encarcelar, hermanos. Ya no hablen del lesbianismo, no hablen en contra del aborto, no hablen de esas cosas, los van a encarcelar. Si el Señor dice habla, tú hablarás. Si el Señor permite que vayas a cárcel por eso en pocos años, ve a la cárcel, el Señor quiere que prediques ahí. Si el Señor quiere enviarnos a un hospital a predicar y yo me resisto a ir, bueno, el Señor enviará algo que me lleve a ser paciente del hospital y poder predicar ahí. Pablo es lo que dice, hermanos. Recuerden la vida eterna. Esto termina pronto. Hay una vida eterna. Trabajen pensando en la vida eterna. Hermanos, es absurdo ver cómo muchos padres se esfuerzan más por el seguro de estudios, por la herencia, por esto, por aquellos, como si sus hijitos forzosamente fueran a respetar aquellas reglas de que el más joven morirá después. Hermanos, tanta gente que invirtió toda su vida en trabajar y en hacer dinero para dejar a sus hijos, y sus hijos murieron antes que él. Deberíamos invertir en el reino de los cielos, tú y yo. Tú y yo, hermano, deberíamos de estar de rodillas clamando al Señor por la salvación de nuestros hijos, por la modestia y la piedad de nuestra esposa. Tú y yo, hermano, miembro de la iglesia, deberíamos de clamar por nuestra iglesia, por los jóvenes de la iglesia, día y noche. Señor, te ruego, aunque no sean míos, son almas, los amo. Habitamos en un mismo espacio los días de culto. Tú y yo deberíamos de orar, hermanos, por los hermanos y hermanas que batallan con la sensualidad y hacen pecar a los demás entre nosotros. Tú y yo deberíamos de orar y clamar por aquellos que están viviendo o pasando por prueba. Y clamar y abrazarlos y adoptarlos. Señor, me pongo en la brecha a luchar y a sufrir con ellos. Tú y yo deberíamos de invertir solo en la eternidad, hermano. Y no te preocupes, eso no tiene que ver con dinero, aunque también es necesario. Tú y yo deberíamos de pensar en eso. Tú y yo deberíamos de esforzarnos en mortificar nuestra carne para que los demás crean en Cristo, viéndonos a nosotros. Digan, es verdad. Callar nuestra boca, aún golpearnos una bofetada antes de gritar maldiciones en el hogar o hacer cosas que den mal testimonio de Cristo, para que los demás no digan, ¿y eso es los cristianos? No, hermanos. Pensar en Cristo y en la vida eterna, hermanos, para su gloria. Y Pablo espera, hermano, por completo en Cristo, y eso es lo que está llamando a hacer a Tito, que predique a la iglesia. El versículo 12 y 13 de este capítulo que estamos, capítulo 2, hermanos, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La iglesia en Creta, hermanos, tenía que crecer en su conocimiento del Señor para realmente vivir como redimidos, como aquellos que están aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo. ¿Pero por qué tan santo? Porque estoy esperando la manifestación de mi Señor. Quiero estar de pie, quiero estar haciendo sus cosas, quiero estar predicando, quiero estar enseñando a mis hijos del Evangelio. Quiero estar sirviendo a la iglesia, quiero estar orando cuando el Señor venga. Como no sé cuándo va a venir, quiero estar haciendo sus cosas cuando venga, para que cuando venga me encuentre haciendo lo suyo y no lo mío. Ahora, ¿podremos? Sí podemos en Cristo, que Él nos fortalece, hermanos. Renunciando a esto, es lo que está diciendo Pablo. Enseña a que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos, y a que vivan en este siglo, en este tiempo. Habla, no en estos 100 años de Pablo, hermanos, justa y piadosamente. ¿Cómo? Recuérdales la esperanza bienaventurada. Recuérdales la manifestación pronta, gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Recuérdales, hermanos, recuerda la vida eterna. Es lo que tenemos que recordar. Te decía el domingo, ¿estás muriendo?
ahí en el hospital, escuchándole esa maquinita, hermanos, demoníaca, que te está diciendo, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Tenemos que ir al oído del hermano. Hermano, sé que tienes miedo. Sé que estás pensando en qué vas a dejar a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, cómo van a vivir, de qué van a comer. Recuerda la vida eterna y recuerda a aquel que te está dando la vida eterna. Se va a encargar de lo que tú estás dejando aquí. Por eso el cristiano, hermanos, lo he dicho antes, no debe temer de lo que va a dejar en este mundo cuando muera, sino únicamente pensar en lo que va a obtener cuando ese día llegue, hermanos. Despójate, el Señor se encargará de tus hijos. ¿Que no es el mismo Dios que hace que el corazón de tus hijos, de tu esposa y de tu esposo lata? Él se va a encargar de alimentarlos. Si las aves del cielo que no siembran, no ciegan, hermanos, comen y comen y comen, y encontramos aves gordas, ¿cuánto más sus hijos, hermanos, no serán alimentados por Él? Cuidados hasta el fin. Hermano, ¿sabes que Cristo viene un día en gloria? Te ruego que hoy recuerdes y lo tengas en mente. Hermano, hermana, ¿esperas a Cristo? Tienes que vivir rogando a Dios que te permite estar en sus cosas, en cualquier lugar, no solo aquí, en cualquier momento, en lo suyo, en lo suyo. Si, hermanos, si de eso depende que en realidad tengamos que separarnos un poco de personas que me atraen a lo temporal, sepárate, renuncia. ¿Que por qué sacamos a nuestros hijos de las escuelas y les damos homeschool? Hermano, perdóname que te lo diga, pero ¿en qué mente cabe, en qué mente cristiana cabe que yo puedo confiar que mis hijos pueden ir a un lugar en donde maestros transexuales, homosexuales, violadores, hijos de personas asesinas, ladrones, maldicientes van a cuidar a mi hijo mejor que yo? Dios nos dio a nuestros hijos, y aprovecho para decírtelo, Dios nos dio a nuestros hijos para que los cuidáramos nosotros, no para que se los entregáramos a paganos a que los cuidaran. Es la realidad, mi amado hermano. Pasan nuestros hijos 3 o 4 horas a la semana en Dios y pasan más de 20 horas en manos de gente que aborrece al Dios soberano. Sé que es algo que te va a poner a pensar, pero te lo tengo que decir, hermano. Dios me ha puesto a pastorear. A pastorear. Hermanos, finalizo recordándote que esta esperanza de la vida eterna nos capacita también para amar a Cristo y su iglesia. Pablo, hermanos, siempre está lleno de asombro ante la gracia de Dios que lo salvó siendo el primero de los pecadores y le encomendó la predicación del evangelio siendo tan indigno para ello. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, te lo recuerda perfecto. ¿Cómo yo? ¿Por qué a mí, que soy indigno, me has dado esta labor? Parafraseando lo que el apóstol Pablo dice. Hermanos, ante tanto amor y ante tanta necesidad de esperanza, el apóstol Pablo no podía hacer otra cosa que quedar asombrado y amar profundamente a Cristo. Por eso la Escritura dice, Santiago, oh almas adúlteras, ¿qué no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Al apóstol Pablo únicamente le bastaba la gracia, hermano. Y aunque se quejaba un poco de su aguijón, él escuchaba, bástate en mi gracia, y él enseñaba que se bastaba en su gracia, hermanos. Y quisiera que reflexionáramos un poco, un momento más, hermanos. Algunos dicen ser creyentes, pero no creen en la iglesia, por ejemplo. Algunos dicen ser creyentes, pero no creer que Dios ha instituido pastores. Algunos dicen ser cristianos, pero sin pertenecer a ninguna iglesia local, sin tener compromiso con ella. La iglesia local es, hermano, la visible expresión de la iglesia universal de Jesucristo, quiero decirte. Algunos dudan que la iglesia cristiana sea la iglesia de Cristo porque han estudiado y encontrado que la iglesia de Cristo es la iglesia católica. Y sí es la iglesia católica, pero no romana, sino apostólica, evangélica. Podríamos decir que nosotros somos católicos, sí, hermanos, porque católico quiere decir universal. Y la iglesia de Cristo es la iglesia universal. Nosotros somos católicos, pero no romanos. Hace un momento alguien preguntaba ahí, de nombre Pedro, en la transmisión, ¿y ese predicador es católico? Espero que no lo haya dicho por mi peinado de curita, de parroquia, hermanos.
Sí, soy católico, pero no romano. Soy católico, apostólico, evangélico, soy cristiano, hermano. Soy de aquellos que han perseguido desde el año 34 para matarlos. Soy de aquellos que corren de las plazas cuando predican. Soy de aquellos, como mis hermanos, que están trabajando en lugares en donde no son estimados, donde los abandonan y aún son asesinados por aquellos a los que les están sirviendo. Soy de aquellos que les escupen, que les golpean, que les tratan mal en otros lugares del mundo. Soy de aquellos hermanos de los que les dicen perros en Pakistán. Yo también soy un perro, no me importa. Soy de aquellos hermanos que Cristo compró con su sangre y soy de aquellos que Cristo vendrá por ellos para llevarlos a vivir por la eternidad con Él, hermanos. Hermanos, hay algunos que dicen amar a Cristo pero odian a la iglesia. Y lo he dicho antes, ellos no aman a Cristo. Si tú eres de esos, tú no amas la iglesia, tú no amas a Cristo, tú amas a un monstruo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia en Creta, hermanos, debía someterse a la vida de una iglesia local sujeta a Cristo. Y la iglesia en Creta tiene mucho parecido a nosotros por lo que les rodeaba y lo que eran ellos: glotones, maldicientes, adúlteros, gente depravada. Es el mundo que nos rodea. Y aún este mundo depravado se disfraza de cosas no tan malas. Hermano, es que pensar en la educación en casa nuevamente. Hermano, y después si no puede ser el hombre o la mujer que yo quiero que sea, es que tú estás pensando en cosas muy diferentes a las que el Señor está pensando. Tú estás pensando en un doctorado, en una arquitectura, en una licenciatura. Hermano, aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios y han entendido esto, están pensando en que ellos puedan formar parte, sus hijos, de la alabanza eterna y no de las cosas temporales. No son malas, son buenas, y aún ese tipo de oficios se pueden usar para una misión y para ser más eficaces en hablar con las personas, pero no son necesarias para la eternidad. Si acaso nosotros nos preocupamos más por lo perecedero de nuestros hijos que por la eternidad, aún existe un problema en nosotros, hermanos. Aún existe un problema en nosotros. La iglesia en Creta está en el mismo problema, hermanos. La iglesia de hoy, tú y yo debemos entender lo mismo. No se trata únicamente de individuos diciendo que aman al Señor y cantando aquí alabanzas y que la gente pasa y se persignan, que saben que algo están haciendo aquí la gente. No se trata únicamente de reunirnos y ser una religión más. Se trata, hermano, de entender que somos el pueblo escogido por Dios y aquellos que vivirán por la eternidad con su Señor. Se trata del único pueblo amado por Dios. Si tú tienes una mentalidad ecuménica que piensa que Dios ama al testigo de Jehová, al mormón, al católico romano, al de la luz del mundo, igual que a los cristianos, tú estás muy equivocado. Entonces, porque tú eres papá, tú amas a todos los hijos que están aquí alrededor. El Señor tiene un solo pueblo, hermano. Un solo pueblo. Y únicamente, hermano, se trata de cristianos. Y los cristianos tienen características. Reflejan a Cristo, se parecen a Él. Dentro de nosotros corre la sangre del Cordero de Dios. Nuestra iglesia, hermanos, tiene que entender lo mismo. No es únicamente un mensaje que Pablo usa para motivarme en medio de un tiempo de peligro, sino es un mensaje verdadero dado por Dios, que nos dice en Romanos capítulo 8, ¿verdad, hermanos? Herederos de Dios, coherederos con Cristo, y después dice, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Padecer qué? Vivir en un mundo caído, que va completamente en contra de lo que queremos, de lo que pensamos o deseamos en Cristo Jesús, hermanos. Somos una comunidad de los escogidos de Dios, los salvados por Cristo, y lo más asombroso de esto, hermano, es que somos indignos y miserables pecadores que ahora, hermanos, podemos estar llenos de asombro como el apóstol Pablo ante la gracia del Señor. Que Él nos permita, hermanos, al menos querer expresar profunda gratitud
en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, como miembros de su iglesia, como miembros de una sociedad en la que Dios nos ha puesto, que seamos la luz y la sal. La luz que ilumina las tinieblas y la sal que conserve este mundo caído que está solo en la carne, hermanos. La esperanza de la vida eterna también nos capacita para eso, para amar y servir, para esperar a Cristo. Amén, hermanos. Leamos un texto más y lleguemos a la conclusión. Es Colosenses capítulo 3, versículo 4. Está dentro del contexto de la enseñanza, hermano. Colosenses 3. Voy a leerte desde el versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, hermanos, escucha bien, es para ti. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Que las situaciones adversas que vives cambien para tu beneficio? ¿Esa es tu esperanza? ¿Que las cosas vayan mejor? ¿Que haya políticos que cuiden el país y nos salven del desastre y gobernantes que sean menos impíos y que amen a Dios? ¿Tu esperanza está en el nuevo presidente creyendo que las cosas van a estar mejor? Hermano, ¿cuál es tu esperanza? ¿Tu salud? ¿Que estés sano durante mucho tiempo? ¿Que llegues anciano y que mueras dormido en tu cama tranquilamente? Es buena, es buen deseo, pero ¿es tu esperanza? ¿Tu esperanza es que puedas obtener placer, el placer que deseas y el bienestar que anhelas? ¿Tu esperanza acaso es que Dios deje de ser justo y te permite estar en el mundo y en el Señor? ¿Que cambie un poco, hermanos? ¿Es esa tu esperanza? Amado, si esto llena tu corazón, si las cosas de este mundo te dan plenitud de gozo, si tus expectativas están en la tierra más que en la esperanza de la vida eterna, tus expectativas están fuera de orden, están equivocadas. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que tienes prioridades equivocadas y totalmente alteradas. Has caído en el engaño del diablo, que te ha susurrado, haciéndote creer que en realidad tú puedes esperar solo en lo temporal y estar bien. Si crees haber sido llamado a la salvación de todos tus pecados, a la vida eterna en y con Cristo, entonces esta esperanza es lo que debe darle dirección a tu vida. Y te ruego que medites en esta carta, y es lo que vas a ver a lo largo de esta carta. Por el momento, mis amados hermanos, roguemos que Dios nos ayude a pesar de mi ineptitud para expresar este mensaje. Juntos pongámonos en pie y pidamos a Dios, pide ahí, que te ayude y que su palabra, que es viva y eficaz, hoy haga la obra en ti como nunca antes. Y que los mensajes que recibimos este sábado, hermanos, solo tengan como resultado el que demos gloria a Dios con todo nuestro ser. Roguemos a Dios que podamos considerar qué es lo que Él nos ha prometido y que esto mueva nuestras vidas a amarlo y a seguirle con todo nuestro ser. Amén. Padre, damos a ti la gloria. Amén. Damos a ti la honra, Señor. Damos a ti la alabanza, Señor. Seremos breves en esta petición. Lo único que te pedimos, Señor, es que nuestras vidas completas puedan dar gloria, honra y alabanza a ti, que eres el único digno de ello, Señor. Padre, yo te pido que todos nosotros entendamos que el fortalecer nuestra fe no está en tener una fe más grande o en hacer obras más grandes, sino se encuentra en ti. Así que lo que pedimos es que tú seas, amado Señor, más expuesto delante de nosotros, que sea más Cristo dado a nosotros, que seas más conocido por nosotros, más amado, más anhelado, para que así soportemos cualquier cosa, cualquier agravante, cualquier piedra de tropiezo, cualquier padecimiento, cualquier insulto, Señor, cualquier abandono, Señor, cualquier cosa que nos suceda, porque solo, Señor, nuestra esperanza, nuestra fuerza será en ti. Y tú nunca nos faltarás. Tu palabra dice, Señor, que aunque nuestro padre y madre nos abandonen, con todo y eso tú nos recogerás. Tu palabra dice que nada ni nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Yo te pido que todos aquí
piensen en eso. Y que no únicamente piensen en arriesgarse como creyendo que hay, Señor, un margen de posibilidad de perder. No, Señor, te ruego que todos aquí se arriesguen sabiendo que la esperanza de la vida eterna es certera, que es verdadera, Señor, que es prometida por ti y que algún día, Señor, todos lo sabrán. Muchos para condenación y muchos otros por gracia de Dios para salvación. Te pido, Señor, por el que atraviese aún por dificultad para entender esto, y su pobreza, su enfermedad, su padecimiento, los lleve a vivir con temor. Yo te pido que así como estudiábamos este día, Señor, puedan poner sus ojos, amado Señor, en Cristo. Decía tu hijo Tony, que su esperanza, Señor, la gloriosa esperanza, sea Cristo. Así como decía, amado Señor, tu hijo pastor Raúl, Señor amado, su esperanza sea en recordar que tú viniste a salvarnos, amado Señor y Salvador. Así como recordábamos hace un rato, Señor, que nuestra esperanza sea en ti, Señor, y no en nuestra bondad, en nuestra religiosidad, en nuestras obras, Señor. Y así como tú hoy nos recuerdas que nuestra esperanza, amado Señor, sea anhelada porque es prometida por ti y es para la eternidad. Te pido por todas las almas que estamos aquí, Señor, los 170, 100 y fracción, Señor, que cada uno de nosotros pueda ser capaz de entender esto, Señor, de creer y abrazar, y que todos algún día, con un gozo indescriptible el día de hoy, podamos voltearnos a ver delante del gran trono y decirnos, si es posible: hermano, valió la pena, gloria al Rey. Te amamos, Señor, y en Cristo oramos. Amén. Hermanos, hoy celebramos